Muy buenas tardes, Dios bendiga a la iglesia, que el Señor bendiga a su pueblo, al ministerio. Gracias a Dios por este día de bendición, esta primera reunión a través de las redes, y estamos planteando ya en este mes una serie de mensajes relacionados con la toma de conciencia para poder caminar en este año en la guía y en la dirección que nos brinda el Espíritu Santo en su palabra con objetivos puntuales. Gracias a Dios porque este año tenemos una palabra en la cual tenemos que prestar mucha atención y hacer lo que debemos hacer para que sea realmente el año 2021 año de la estabilización, año de la estabilización. Y cuando uno piensa en estabilizar algo, si hablamos de un camino, hemos visto cómo trabajan las máquinas, remueven el terreno, la tierra, realizan las líneas demarcatorias y después todo un proceso, agregando todo lo que va abajo de lo que sería la culminación, que es el pavimento, y lleva distintos materiales, hasta entre ellos vemos cal, también hay rellenos, y hasta que finalmente llega lo que es el pavimento y está todo eso estabilizado. Igual asimismo cuando se construyen los ramales del ferrocarril, se tiene que hacer necesariamente un estabilizado del terreno. Cuando hablamos de la estabilización, año de la estabilización, para el ministerio, para este lugar del cual formamos parte, tiene que ver con que todo lo que hemos crecido, todo lo que hemos logrado, lo que hemos venido haciendo por tiempo, ahora lo vamos a capitalizar, ahora lo vamos a poner bien en su perspectiva real, vamos a estabilizar todo. Y para ello vamos a poner un fuerte énfasis en lo que llamamos la mesa, dirá alguien por allí. Sí, vio, la mesa tiene estabilidad porque tiene 4 patas y está bien estable, sólida, y trayéndolo a lo que es ministerio dentro de la iglesia, la primera pata tiene que ver con alcanzar a aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, ganar almas para Cristo. La segunda pata tiene que ver con preparar a los obreros, a aquellos discípulos que van a seguir cumpliendo la gran comisión. Tercero, plantar iglesias para que esos lugares se abran como una puerta o una sucursal del cielo, un lugar donde la gente puede tener encuentros con el Señor. Y número 4, la pata número 4 es ayudar a las misiones, para que el mensaje del Evangelio llegue a todos aquellos lugares donde todavía no se ha predicado de Jesucristo. Tenemos 4 pilares ahí, un énfasis especial y un trabajo que vamos a realizar durante este año 2021 en forma consciente a través de todo el liderazgo. Así que gloria a Dios por todos aquellos que son parte, y gracias al Señor nuestro Dios, que su mano está sobre nuestras vidas para que podamos avanzar en su plan, en su propósito. Gloria a Dios. Hoy vamos a mirar un texto en el libro de Nehemías, en el capítulo 1. Y sabe que este libro de Nehemías y el libro de Esdras nos cuentan la historia del pueblo de Dios cuando ellos estaban en el exilio, cuando ellos estaban cautivos en otras tierras, porque la política de los gobiernos de aquellos días, estos de Babilonia y Asiria, que eran prácticamente imperios, potencias, que sometían a las naciones, y ellos tenían como estrategia llevar a la gente el destierro, sacar a la gente de su lugar, llevarlas a lugares que ellos poseían, que ellos tenían, y de esa manera
el desapego a su tierra, a sus costumbres, a sus tradiciones, lograba un sometimiento muy grande. Uno cuando lee los libros de Daniel, este mismo libro de Nehemías, Esdras o también Esther, vemos allí reflejado esto. Pero había otros imperios, como son los persas, que ellos hacían al revés. Ellos tenían como estrategia que una vez que conquistaban la tierra, establecían ellos sus gobernantes y los que iban a regir sobre el lugar, pero dejaban que la gente estuviese en su lugar y que estuviesen lo más tranquilos posible. Eran distintas políticas, ¿vio? Cuando se escribe el libro de Nehemías y se escribe el libro de Esdras, y uno ve y contempla el contenido de estos libros, estos libros tienen un propósito para aquellos días, un objetivo para aquellos días. Y recuerden, el pueblo de Dios estaba en tierra extraña, estaba en cautividad, así como nos cuenta la historia sagrada, también se ve reflejado en los salmos, todo esto. Este pueblo estaba en cautividad. Y lo que ellos hacen, la misión que tenían ellos, el sentir que tenían de parte de Dios, lo que Dios había puesto en sus corazones, y quiero destacar la importancia de obedecer el sentir que Dios pone en nuestros corazones. A uno Dios le puso el sentir y lo usó para reconstruir el templo y la ciudad, que estaba totalmente abandonado, en desolación. Y desde aquella tierra de cautividad regresaron Esdras con las personas idóneas para hacer esta obra. Reconstrucción del templo primeramente y de la ciudad. Pero ¿sabe qué fue lo que el énfasis especial en esta reconstrucción del templo? El altar. Y por supuesto, allí ofrecían sacrificios pidiendo ayuda y bendición al Señor Dios Todopoderoso. Dentro del templo entonces el altar. Y a Nehemías Dios le puso un sentir muy fuerte para que él pudiese venir a reconstruir, a hacer nuevamente el muro o las murallas. Bueno, mire esto por favor, note esto. A través del templo, si el templo estaba organizado, si el templo estaba levantado, si el altar estaba en condiciones, todo esto proveía inmediatamente, mire, lo que proveía el templo. Ellos tenían una fuente de provisión de Dios para la ley, para el gobierno, para la seguridad y también para la prosperidad. Todas estas cosas dependían puntualmente de la bendición de Dios. Y el sacerdote Esdras tenía muy en claro esto. Por eso se dio a esa tarea, por eso puso todo el empeño para hacer esto que Dios había puesto en su corazón. Claro, voy a ir desarrollando en estos minutos, estoy haciendo la introducción a una serie de mensajes que tienen que ver con la toma de conciencia y en primer lugar, cómo estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Voy a leer libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron,
el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, oré delante del Dios de los cielos. Acá vemos claramente cómo le trajeron estas noticias de su tierra, de allá de Jerusalén, de cómo estaba el muro, cómo estaban las puertas. Y él tuvo un fuerte impacto a través de estas noticias. Y también tuvo un sentir de parte de Dios. Algo tenía que hacer. Y lo primero que hizo fue ayunar y orar. Esta gente, como la gente de este tiempo que ama a Dios, es sensible al propósito de Dios. Quiere entender y andar en sabiduría para alcanzar el propósito de Dios. Y eso es fundamental. Lo fue en aquellos días y lo es en este tiempo también. Nehemías servía a un rey que, mire, no conocía a Dios, era un incrédulo, tenía soberbia, todo lo que podamos decir de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Era el caso de este rey. Pero sabe que este libro, cuando usted lee el libro de Nehemías o lee el libro de Esdras, usted va a entender cómo hace Dios a través de los que son de Él o de aquellos que no le conocen. Y porque nosotros seamos cristianos evangélicos o pertenezcamos a una organización, no quiere decir que Dios no trabaja con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no le obedecen, o es decir, que no públicamente no se dan a conocer, ni muestran lo que están haciendo, pero Dios puede, y de hecho que lo hace, usar mucho a esa gente de los que nosotros llamamos incrédulos, y hace grandes cosas Dios a través de esas vidas. Cuando leemos estos libros, yo comencé a decirle, podemos entender que nosotros también, quizás en un medio un tanto hostil, un poco solidario, no tanto, nosotros tenemos que entender que Dios, aunque no lo veamos, está actuando, está obrando en favor de sus propósitos, y que nosotros tenemos que convivir y a través de nuestras vidas atraer la bendición de Dios donde quiera que estemos, pero no por eso creernos superiores o mejores a nadie, porque delante de Dios somos todos iguales y Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual. Te ama a vos que estás ahí conectado, escuchando esta palabra, y ama el Señor a aquel que está perdido por allá en sus vicios, en sus mentiras, en sus engaños, a aquel que, humanamente hablando, muchos ni quisieran mirarlo y mucho menos sentir su olor, porque quizás hace tanto tiempo que no toma una buena ducha, no se cambia de ropas y su olor, su perfume no es tan exquisito. Dios ama a esa persona. Entonces entendemos que en aquellos días Dios se valió de dos reyes para que estos planes se cumpliesen en la historia y en el propósito de Dios. Uno de los reyes
uno de los reyes lanzó un edicto. Uno de los reyes ayudó económicamente y otro de los reyes terminó de pagar para que se completase todo lo que tenía que ver con la restauración del templo y también de las murallas. Claro que los judíos, ellos también ponían de lo que tenían, y algunos que ponían sus conocimientos, su trabajo, y otros ponían las ofrendas como correspondía, para que estos planes de Dios, estos propósitos se desarrollaran. Y como les venía diciendo, la reconstrucción del templo fue primero, y empezaron por la parte del altar, e inmediatamente comenzaron a invocar el nombre del Señor y a hacer todos los rituales del sacrificio para pedir la bendición de Dios, porque a través del templo, decíamos, allí tenían ellos la fuente de la provisión de Dios para la ley, para el gobierno, para la seguridad y para la prosperidad. Mire cuán importante era el templo en aquellos días. Y acá quiero empezar a hacer una comparación. Hoy tenemos templos, lugares de reunión, pero la Biblia dice en el Nuevo Pacto que nosotros las personas que tenemos a Jesucristo, que hemos conocido el Evangelio, que tenemos a Jesucristo como el Salvador y el Señor en nuestras vidas, nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que debemos cuidar este templo porque sirve para la manifestación del poder de Dios, de los dones, los regalos de Dios que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y que también, como en aquellos días, tenemos provisión de Dios. Ahora, no para la ley, sino para andar rectamente, caminando en sus valores y en los principios que Él ha establecido. Tengamos poder y denuedo para comunicar el Evangelio y hacer que aquellas personas que van caminando rumbo hacia el infierno puedan detenerse, escuchar la palabra y empezar a caminar hacia el cielo de Dios. Porque somos templos del Espíritu Santo y estamos llenos de su gloria, llenos de su alabanza, llenos de su palabra. La provisión de Dios se ve para el gobierno cuando nosotros primeramente gobernamos bien nuestras vidas, nuestra casa, pero es porque Dios está con nosotros, porque el Espíritu Santo es Rey en nuestras vidas y nos ayuda en nuestras decisiones, porque nosotros le pedimos ayuda, somos templo de su Espíritu, y entonces la seguridad cobra fuerza y nosotros podemos estar confiados. No tememos lo que el hombre pueda hacerle a este cuerpo. Tenemos temor reverente hacia nuestro Dios y generamos cada día mayor dependencia de Dios porque somos sus templos. Somos la barca que Él usa para que el mensaje llegue a aquellos que están perdidos y necesitados. Somos templo de su Espíritu Santo y como dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad, si usted quiere que todo le salga bien, si usted quiere ser próspero, asegúrese de que tenga usted un alma próspera. ¿Qué es un alma próspera? Un alma próspera es aquella persona que se ocupa de tener los ejercicios, vamos a decir así, espirituales, lectura de la palabra, meditación, oración, también servicio, por supuesto, obediencia a Dios y a su palabra, saber escuchar la voz de Dios, discernir la voz de Dios. Y alguien por ahí dice, ¿cómo es eso de discernir la voz de Dios, de darse cuenta que Dios me habla? ¿Cómo es eso de escuchar la voz de Dios? Miren,
Si tan solo hiciéramos silencio, empezamos a escuchar los sonidos de nuestro entorno, y aún en lugares donde no estén los ruidos de la ciudad, podemos escuchar otros sonidos. Y si usted sintoniza la onda correcta, el canal correcto, la frecuencia correcta, usted también va a escuchar la voz de Dios. Un día dije así, yo escucho la voz de Dios todos los días. Y al final de esa reunión había personas, ¿cómo es que todos los días escuchás la voz de Dios? Y le dije, muy simple, porque cuando tengo mi devocional, mi tiempo de devoción a mi Dios, y me meto en su palabra, y medito en su palabra me habla. Entonces Dios puede hablarnos todos los días. Claro que lo hace a través de otras personas, a través de un mensaje, a través de sueños, visiones, de distintas maneras habla Dios. Volviendo a que somos templos del Espíritu Santo, y hacemos una comparación con el templo de aquellos días y lo que significaba para ellos el templo en aquellos días, que Dios traiga conciencia en este tiempo, porque este mes vamos a tener los mensajes de toma de conciencia para ver dónde estamos parados, dónde estamos parados, para que de esa manera nosotros podamos ser sensibles a los propósitos de Dios, sensibles a los propósitos de Dios. Y aquel varón que tenía aquella misión de reconstruir el templo y la Jerusalén, lo hizo y sabe que tuvo mucha oposición. Y usted, cuando se determina a ser obediente, cuando usted se determina a obedecerle a Dios y a estar atentos a los propósitos de Dios, usted también va a tener oposición. El mundo espiritual se va a levantar, y ese mundo espiritual tantas veces afecta a lo natural, y usted va a notar que se levanta también oposición en lo natural, y en el trabajo y en la familia, pero usted tiene que seguir adelante con la ayuda y la bendición de Dios, entendiendo que estos hombres, tanto el que tenía el sentir de reconstruir el templo y la Jerusalén, tuvieron oposiciones y tuvieron que convivir en las circunstancias que existían en aquellos días, y también con gente que no tenían el mismo sentir, con gente que no amaban a Dios ni obedecían a Dios y eran incrédulos, pero ellos convivieron. Así que su lugar, el lugar de trabajo, el lugar donde usted se mueve, es un lugar donde usted puede influenciar y donde usted puede ver también cómo Dios trabaja en aquellos que dicen no creer en Dios, no seguirle a Dios, o que no lo dicen abiertamente, pero que le obedecen a Dios y obedecen a los planes de Dios. Gracias a Dios por todo eso, y que lo vayamos entendiendo en este tiempo. Cuando vemos nosotros en el segundo orden que primero se construyó el templo, se reconstruyó el templo, Jerusalén, la ciudad, entendamos que eso había una gran desolación y que venían de tierras lejanas para hacer el trabajo de reconstrucción. Ahora viene otro hombre, Nehemías, del que hicimos mención. Este trabajaba y era el copero del rey. Él servía el vino que iba a tomar el rey, pero primero lo tomaba él. Hacía de esta manera, agarraba el vino, lo probaba, tomaba ese vino. Si él no caía muerto, entonces él podía ir a servir el vino al rey. Era una relación muy estrecha entre el rey y el copero, porque muchos reyes de ese tiempo habían sido o eran envenenados. Y entonces imagínate allí el copero degustando
esa copa, ese vino, que podría ser el último, ¿no? Y digamos, no era un trabajo que pudiese promover cuestiones grandes, así. Un trabajo, digamos, dentro de todo sencillo. Pero Dios puede hacerlo, esto del cumplimiento de su propósito, con gente de mucha influencia, de lugares que puedan estar en eminencia, como otros de sencillos y modestos lugares. Basta que tenga un corazón sensible y obediente y quiera cumplir el propósito de Dios. Dije que este varón tuvo el sentir de parte de Dios de ir a hacer el muro. Y cuando uno lee este libro, ¡qué maravilla! ¡Cuánta dedicación! ¡Cuánta fuerza! ¡Cuánto empeño! ¡Cuánto sacrificio! Porque por familia iban reconstruyendo el muro y tenían mucha oposición y ellos estaban siempre armados y con una mano la cuchara del albañil y en la otra mano la espada. Estaban alertas ahí esperando cualquier intromisión, ataque del enemigo. Ellos estaban preparados. Bueno, eso se va a ver más adelante. Seguramente vamos a trabajar mucho en este libro de Nehemías, porque es un libro para liderazgo y acá se ven estrategias maravillosas de nuestro Dios. El muro, la muralla que construyó Nehemías con su gente, lo hizo en un tiempo realmente corto, porque tenía toda la bendición de Dios. La muralla, básicamente ese muro, protegía a la ciudad y también protegía al templo. Ahora, note esto, por favor. Si bien la ciudad y el templo dependían de ese muro, de esa muralla, quiero hacerles notar lo siguiente. Si no había templo, ni la ciudad ni tampoco el muro tendrían relevancia. Y cuando hablamos de templo y muro, es como que era un trabajo con estos dos importantes o emblemáticos componentes, templo y muro. Quiero hablar de algo del muro en estos días. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. En aquellos días, el muro era para guardar todo lo que estaba dentro de la ciudad. Y las ciudades que no tenían muros eran víctimas de bandas armadas, del pillaje, de los ladrones, aún de animales salvajes, porque no había algo que los protegiera. Y el muro en estos días, ¿qué representa? El muro en estos días, la muralla en este día, sí, ¿sabe? Tiene que ver exactamente con la comunión nuestra con el Espíritu Santo. La comunión que tenemos con el Espíritu Santo, eso representa los muros o las murallas, para que todo lo que Dios te ha dado esté guardado por el Señor, que es un muro de fuego, que es nuestra protección, que es nuestra guarda, que es nuestra seguridad. ¿Qué cosa era? La comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que representa las murallas o el muro en este tiempo. Así que en esta toma de conciencia estoy diciendo básicamente dos cosas. Número uno, que somos templos del Espíritu Santo. Y número dos, la comunión con el Espíritu Santo. Templo y muro. Somos templo y nuestra comunión con el Espíritu Santo representa o simboliza la muralla, el muro, para que todo lo que Dios nos ha confiado esté guardado por Él. Por Él. Miren los objetivos que tenían
estos varones, el que construyó el templo y el que hizo los muros. ¿Sabe lo que ellos perseguían? ¿Sabe lo que ellos querían en realidad de parte de Dios, en el propósito de Dios? Recuperar la espiritualidad del pueblo. El pueblo había estado cautivo por 70 años y ahora era un tiempo de restauración. Tenían que recuperar la espiritualidad. ¿Sabe cuánta gente en este tiempo necesita recuperar la espiritualidad? ¿Qué es eso? Dice alguien por ahí. Te hablo de una reunión que, aunque pueda ser así a través de estas plataformas o en lo presencial, uno se siente parte del culto, de la celebración, se siente parte y sabe que Dios está moviéndose ahí y espera el momento en que Dios se manifiesta y toca nuestras vidas. Y no vemos a Dios, pero es como el aire que se siente y uno dice, qué lindo aire corre acá, qué linda esta brisa fresca y qué lindo que se siente el mover del Espíritu Santo en nuestro interior, qué maravilla. Y uno, cuando está sano espiritualmente, entonces puede disfrutar de todo eso, regresa a su casa y sigue comiendo del mensaje y sigue contando de lo que vivió en la reunión, de lo que Dios estaba haciendo y cómo él percibió, cómo él gustó la presencia de Dios y cómo fue bendecido por Dios, fortalecido por Dios. Cómo Dios le hizo ver las cosas de una manera diferente porque puso su fe y puso su confianza en él. Claro, estaba sano espiritualmente. Aquel pueblo necesitaba recuperar su espiritualidad. Por eso, primero se construyó el templo. Primero, y ahí con un énfasis muy especial, se organizó el servicio a través allí de los sacrificios. Y ahí estaban los levitas, cantores, los sacerdotes, los que ofrecían sacrificio, la gente que trabajaba en el templo. Gloria a Dios. Que seas consciente de que sos templo del Espíritu Santo y que también, si te es necesario recuperar tu espiritualidad o mejorar tu espiritualidad, esta palabra primeramente es para mí, la comparto para vos, si la recibís. Te dije si querías ser prosperado en todo hace unos minutos atrás. Tenés que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Eso es leer la Biblia, meditar en ella, obedecer la palabra, tener comunión con el Señor, tener los ejercicios espirituales de la oración, la intercesión, el ayuno, escuchar la voz de Dios, hacer silencio. Claro que sí, porque somos templos del Espíritu Santo. Cuando decíamos de los propósitos u objetivos que ellos perseguían en aquellos días, número 1, recuperar la salud espiritual, la espiritualidad del pueblo. Número 2, que el pueblo pudiese consagrarse a Dios. Y en esta toma de conciencia, le digo esto, nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ya no pertenecemos a las tinieblas, ya no andamos en las mentiras, en el engaño, en el pecado, ya no nos domina el Dios de este siglo, Dios con minúscula, es el enemigo de nuestras almas, aquel que la Biblia dice, diablo, Satanás, el adversario. Miren, ahora estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, un reino de luz, donde Él nos puso, y es necesario ser conscientes de que en este reino nosotros tenemos que hablar de las bondades de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su reino de luz. Tenemos que hablar de las bondades de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto. Y en esta consagración que le decía, consagrarse a Dios
es ni más ni menos que ofrecerse nuevamente a Él. Y alguien dice, yo hace como 20 años me entregué al Señor, pero ¿cuánto de vos le entregaste al Señor? ¿No será tiempo que hoy nuevamente digas, Señor Dios Todopoderoso, acá estoy con mi vida, Señor? Pongo mi vida en tus manos. Hoy me consagro nuevamente a ti, Señor. Hoy me pongo, Señor, delante de ti. Recíbeme, Señor, y que tu Espíritu Santo me renueve. Necesito, Señor, aleluya, sentir la presencia de tu Espíritu en mi vida y crecer en esta comunión. El tercer propósito de aquellos hombres tenía que ver con que la gente obedeciera a la palabra de Dios, que tomara la palabra de Dios, como lo dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que tomara la palabra de Dios como las indicaciones directivas, donde Dios en su palabra ha establecido los principios y los valores para que a nosotros nos vaya bien, que nos vaya bien y ya vivamos para el Señor, no para nosotros mismos. Y luego de haber explicado estas cosas, quiero decirles sencillamente lo siguiente. En este tiempo de toma de conciencia, espero de todo corazón, confiando en el Señor, que Él haya hablado a tu vida a través de la palabra y que entiendas que sos templo y que entiendas cuál es el muro en estos días. Que entiendas que hay propósitos de parte de Dios y que todos los cristianos y los no cristianos formamos parte de un plan eterno y perfecto de nuestro Dios. Que aprendas a mirar a tu prójimo con un interés especial, porque la gente vale por lo que es, no por lo que tiene. El cristiano, los redimidos del Cordero, vemos a las personas y las apreciamos y las valoramos por lo que son. ¿Qué es lo que son? Una creación de Dios, un poema de Dios. Eso es la gente. Pero el que tiene su corazón en hiel y amargura solamente mira a la gente y dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. El cristiano, el redimido, mira a la gente y ama porque esa persona es una creación de Dios. Y en el nombre de Jesús, yo deseo que seas sensible a los propósitos de Dios y que te puedas dar cuenta dónde estás parado en este tiempo. Si estás parado en el campo de Dios, si estás parado en sus planes y propósitos, o si estás parado en tus intereses personales solamente. Quiero orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos, oh Dios, agradecidos por la palabra que hemos podido proclamar en esta tarde. Y Señor, que esta palabra lleve mucho fruto y que el fruto permanezca. Padre, que a través de las plataformas donde va a quedar este mensaje, todos los que escuchen, Dios, sean tocados y sean conscientes, oh Dios, de que somos tu pueblo, gentes en las cuales tú has pensado y has decretado allá en los cielos que formemos parte de un plan eterno y perfecto, y que es muy importante saber dónde estamos parados para que seamos sensibles a tu plan, a tu propósito. Padre, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo siga trabajando, Señor, en cada uno de nosotros. Yo bendigo a tu pueblo, proclamando que tu pueblo es un pueblo especial, un pueblo fuerte, un pueblo precioso, el cual tú has elegido para este tiempo especial. Y Señor, que hemos de ver, aleluya, grandes cosas, porque este tiempo manifestará tu bondad, tu misericordia, pero también, oh Dios, tu poder. Tu poder será manifiesto de un modo tan especial en este tiempo. Y tu iglesia, tu gente, Dios,
han de ser protagonistas en este tiempo especial. Padre, todo lo declaramos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que tenga una preciosa semana. Que su corazón sea sensible a lo que Dios está haciendo en este tiempo de toma de conciencia. Amén.